La crónica. ¿Cuál es la función principal de una crónica? Relatar hechos de manera detallada y cronológica con un enfoque informativo o literario. ¿Cuáles son las partes fundamentales de la estructura de una crónica? Introducción, presentación del hecho, desarrollo, narración de los sucesos en orden temporal y conclusión, cierre, reflexión final. ¿Cómo se diferencia la estructura de una crónica periodística de una crónica literaria? La periodística es objetiva y basada en hechos verificables, mientras que la literaria incorpora descripciones subjetivas y recursos narrativos. ¿Por qué es importante el orden cronológico en una crónica? Porque permite que los hechos se comprendan con claridad y coherencia. ¿Qué elementos narrativos pueden aparecer en una crónica? Personajes, escenarios, diálogos y descripciones detalladas de los hechos. Características de la crónica. ¿Cuáles son las principales características de una crónica? Objetividad o subjetividad según el tipo, narración en orden temporal, uso de descripciones y presencia de un narrador. ¿Cómo influye el punto de vista del narrador en una crónica? Puede aportar objetividad o subjetividad según su intención y estilo narrativo. ¿Qué diferencia una crónica informativa de una crónica interpretativa? La información se limita a relatar hechos, mientras que la interpretativa incluye análisis y opiniones. ¿Por qué es importante el estilo narrativo en una crónica? Porque define el tono del texto y la manera en que se transmite la información. ¿Cómo se distingue una crónica de una noticia? La noticia informa de manera clara y objetiva, mientras que la crónica desarrolla los hechos con mayor detalle y estilo narrativo. Conectores de secuenciación temporal. ¿Qué son los conectores de secuenciación temporal? Son palabras o frases que indican el orden en que ocurren los hechos en una relación. ¿Cuáles son algunos ejemplos de conectores de secuenciación temporal? Primero, luego, después, más tarde, finalmente. ¿Por qué son importantes los conectores temporales en una crónica? Porque ayuda a organizar los hechos en una secuencia lógica y clara. ¿Cómo afectan los conectores temporales a la cohesión del texto? Facilitan la fluidez de la narración y evitan la confusión en línea temporal. ¿Qué sucede si se omiten los conectores de secuenciación temporal en una crónica? Puede volverse confusa y dificultar la comprensión del orden de los hechos. Adverbios de modo. ¿Qué función cumplen los adverbios de modo en una crónica? Describe la manera en que se desarrollan los hechos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de adverbios de modo? Rápidamente, cuidadosamente, bruscamente y lentamente. ¿Cómo afectan los adverbios de modo la narración de una crónica? Añade precisión y expresividad a la descripción de los hechos. ¿En qué parte de la oración suelen ubicarse los adverbios de modo? Generalmente después del verbo al inicio de la oración. ¿Cómo se pueden evitar repeticiones excesivas de adverbios de modo en un texto? Usando sinónimos o reformulando la oración para que la acción sugiera el modo. Sinónimos y expresiones sinónimas. ¿Qué son los sinónimos y por qué son útiles en una crónica? Son palabras con un significado similar que evitan la repetición y enriquecen el vocabulario. ¿Cuál es la diferencia entre un sinónimo absoluto y uno parcial? El absoluto puede sustituir siempre la palabra original, mientras que el parcial solo en ciertos contextos. ¿Cómo afectan los sinónimos a la fluidez del texto? Evitan la monotonía y hacen la lectura más variada y atractiva. ¿Qué es una expresión sinónima? Es una frase con significado similar a la otra, como de inmediato y al instante. ¿Por qué es importante elegir sinónimo adecuado en un texto narrativo? Para mantener el tono y significado preciso sin alterar la intención del mensaje. Proposiciones y locuciones preposicionales. ¿Cuál es la función principal de las preposiciones en un texto? Relacionar palabras dentro de la oración para dar coherencia. ¿Cuáles son algunas preposiciones comunes en español? A, de, con, para, sobre y bajo. ¿Qué diferencia hay entre una preposición y una locución preposicional?